Yo defiendo a mi tierra porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, 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 de noche las tres Marías. Buenos días, tal y como fue acordado por el Consejo Ciudadano de Delegados de esta unidad, sección de delegados del sindicato, hace 15 días, está aquí el compañero asesor del sindicato, el licenciado Arturo Alcalde Justiniani, con motivo de explicar este asunto de la iniciativa de reforma al 123 constitucional en el marco de la reforma política del Distrito Federal. En días pasados, semanas pasadas, se supo, incluso a raíz de una participación de un profesor de esta universidad, que actualmente es magistrado, de que había de forma oculta en la iniciativa de reforma de política para el DF, había una modificación también al 123 constitucional, en materia laboral, donde este sindicato junto con otros sindicatos puede estar implicado. Esta reforma, aun cuando fue aprobada por 3 comisiones del Senado el 14 de diciembre del año pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales, de Asuntos Legislativos y del Distrito Federal, fue aprobada por estas 3 comisiones, no pasó al Pleno del Senado, que sería el siguiente paso para su aprobación. En esta iniciativa de reforma política pues está presente también esta modificación al 123 constitucional. Entonces, la presencia de Arturo Alcalde en esta reunión es justamente para aclarar este tema, dado que, como se ha discutido en este sindicato, en el marco incluso del Comité Huelga de Balance el pasado 27 de febrero, pues es un asunto con muchas implicaciones para los trabajadores de la universidad, de esta y de otras instituciones. Entonces, como este tema es muy polémico, ha suscitado muchas interrogantes, pues está la presencia de Arturo. El sindicato tiene ya, por acuerdo de su comité huelga y de su CGD, una serie de resoluciones sobre el tema, pero por supuesto que la participación de Arturo aquí en esta reunión va a aclarar muchas dudas que tengan. Será muy importante que al final de la exposición que él haga, si hay preguntas, sean muy puntuales para que en todo caso él despeje las dudas que pueda haber. Antes de pasar directamente a la exposición de Arturo, sí quisiera pedirles a ustedes que podamos guardar un minuto de silencio. Como ustedes saben, la semana anterior, el pasado viernes, murió el compañero José Luis Vázquez del área de personal de esta unidad. El lunes de esta semana murió también la compañera Virginia Roldán Carrillo, trabajadora de la biblioteca. En lo que va del año, que hay que mencionar, de este año, han muerto entre trabajadores administrativos y académicos de la universidad poco más de 10 trabajadores de esta institución, un tema que también nos llama la atención por la alta tendencia de mortandad que tenemos entre el personal administrativo y académico de la universidad. Entonces les pido a ustedes que podamos guardar un minuto de silencio por estos 2 compañeros que hoy ya no están con nosotros. Bien, pasamos directamente a la exposición del licenciado Arturo Alcalde Justiniani. Arturo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación el día de hoy. No me esperaba ver tanta gente, qué gusto ver un auditorio tan lleno, ¿verdad? Para mí tiene una simbología especial el día de hoy porque es la primera vez que me reúno con un grupo de trabajadores del CITAM después de haber cumplido 40 años de abogado de ustedes la semana pasada, así que pensé que iba a ser para darme lo de mi pensión jubilatoria o alguna cosa por el estilo, pero no veo que me hayan dado de alta en el ISSSTE todavía, pero a ver si en los próximos 40 años me afilian. Ese va a ser mi pliego petitorio para el futuro. El tema laboral, como ustedes saben, es una piedra en el zapato constante en el gobierno y con los empresarios. Es un tema que todos los días está
cambiando, intentando cambiar. Tuvimos una reforma laboral hace apenas 2 años, el 1 de diciembre de 2012 se inició una reforma que pretendía tener muchas mayores implicaciones de las que finalmente se lograron. Hubo temas muy discutidos, el tema colectivo, el tema del registro sindical, el tema de la contratación colectiva. Hubo un golpe fuerte, hay que reconocerlo, en el tema del despido, porque ahora cuando se despide a un trabajador ya nada más se le paga 1 año de salarios caídos y a partir del segundo año se le paga el 30%. Esto es que ahora es mucho más fácil despedir a un trabajador desde el 1 de diciembre de 2012, porque se abarató el despido. Antes los patrones temían que hubiera un juicio largo, como ha sucedido aquí, y entonces tendrían que pagar mucho dinero. Ahora ya nomás pagan 1 año y pagan menos. Hubo cambios en cuanto a las formas de contratación. Hay más posibilidades de contratar temporalmente, por a prueba, a temporada y por capacitación, y en fin, y muchos pensábamos que hasta ahí había quedado la reforma laboral, o sea, hubo grandes movilizaciones, pleitos, participación, y estábamos tranquilos a finales de 2014, el penúltimo día del año. Se sabía que estaba en discusión la reforma política del Distrito Federal. Ustedes saben que el Distrito Federal tiene un estatus especial, no tiene carácter de Estado, no goza de las características, digamos, de relativa soberanía o de relativa autonomía o libertad de los estados, ¿no? Tiene acotados y limitados sus órganos, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Y ha habido una vieja historia, un viejo reclamo para que el Distrito Federal pues cuente con mayor libertad para organizarse y que funcione de manera similar a como funciona un Estado de la República, ¿no? Ese era el reclamo. La verdad es que estábamos bastante contentos. Se sabía que el penúltimo día se iba a aprobar por la Cámara de Senadores. Incluso se dejaba el último día para pasar a la Cámara de Diputados. Como había bastante unanimidad, había sido aprobada por todos los partidos, la dificultad la ponía el PRI y el Verde, que es un partido muy querido por ustedes, ¿no? Porque entiendo que votan mucho por él, y entonces el problema es que estábamos en el último día donde iban a pasarse a la Cámara de Diputados, donde ya todo el mundo esperaba, pues para levantar el dedo por unanimidad, porque en realidad se pensaba que era un gran día. No sé si ustedes sepan, pero había incluso un grupo que estaba organizando una fiesta en el Zócalo, que iba a ser la fiesta de la democracia, ¿no? Era así como, en fin, un avance de la ciudad. Al final hubo un poco de discusión sobre el tema del predial, por algunos temas que atrasaron, no se logró aprobar el último día, y en consecuencia el asunto se tuvo que mandar al nuevo periodo que iniciaba el 1 de febrero de 2015. Nadie sabía de ninguna reforma laboral. A nadie, la verdad, se los imaginaba. No se había explicitado en la iniciativa, no venía lo de la reforma laboral. Y repentinamente, un profesor, como se llama, es una cosa como de película, de ciencia ficción, así suceden las cosas en este país, ¿no? Un profesor de la UAM Azcapotzalco tendría que ser de la UAM Azcapotzalco, como si estuviéramos en campaña, ¿no? Entonces, tenía que ser de la UAM y de Azcapotzalco, un profesor que estuvo aquí, jefe del Departamento de Derecho, que fue después director de Social. Estaba dando una conferencia en la UNAM, en la página 800 y tantos. De repente encuentra que la reforma al artículo 123. Entonces me habla por teléfono y me dice, oye, él había sido compañero del despacho nuestro, donde estuvimos Pablo Monroy, Ana Conesa, muchos de nosotros se vinieron como profesores de la UAM cuando empezamos a asesorar al CITUAM, cuando se formó el CITUAM. Y Jorge Fernández me habla y me dice, oye, ¿cómo está esto de la reforma? Y dije, pues no sé de qué me hablas. Pues aquí está reformado el 123 y ya fue aprobado por las distintas comisiones. Ya lo aprobó la Comisión de Estudios Legislativos, ya lo aprobó la Comisión de la Ciudad, ya lo aprobó la de puntos constitucionales, que era la más difícil. Ya hubo una lectura en el Pleno y todo el mundo estuvo de acuerdo, o sea, o todo el mundo no sabía. Es que es una cosa increíble. Entonces todo el mundo, güey, bravo,
Y entonces estábamos a punto de la segunda lectura, que era donde se aprobaba por el Senado, y al siguiente día la Cámara de Diputados, y entonces quedaba aprobada, y ya nomás quedaban los dos estados, que eso casi se da de manera automática. Y ustedes bien saben que cuando se reforma la Constitución, pues no hay ni amparo, ni nada. Esa es la norma máxima, y que los amparos precisamente consisten en la defensa frente a leyes que contradicen la Constitución, o frente a resoluciones de los tribunales, de un juez civil, de un juez penal o de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Uno se va al amparo diciendo violaste la Constitución, pero si se reforma la Constitución, pues es la mamá de todas las leyes, ahí no había para dónde hacerse. O sea que estuvimos a punto de que se reformara la Constitución. Y entonces empezamos a ver en qué consiste. Bueno, entonces venía un parrafito y un transitor. Un parrafito que tenía una fuerza gigantesca, que señalaba que todos los organismos descentralizados y los organismos autónomos pasaban al apartado B del artículo 123 constitucional. Así lo dice de manera genérica, los artículos de organismos descentralizados y organismos autónomos. ¿Cuáles son, en primer lugar, los organismos autónomos? Son muchos, pero a nivel federal alrededor de 10. O sea, el IFE, el INE, el IFAI, el INEGI, en fin, y muchos nuevos organismos en materia financiera que se han creado. Son organismos autónomos cuya situación laboral no estaba todavía definida. ¿Y cuáles son los organismos descentralizados? Pues son cientos de organismos descentralizados. Cientos de organismos descentralizados. Porque había desde el Colegio de Bachilleres, el CIESAS, el INIM, el que les guste, ¿no? Son organismos descentralizados. Incluso es tan absurdo esto que hasta el Seguro Social es un organismo descentralizado. Entonces, una cosa loquísima, ¿no? Increíble. ¿Qué es esto? Pasan al apartado B. ¿Qué significa pasar al apartado B? Yo todavía me acuerdo cuando aquí en la UAM, cuando nace la UAM, la ley que la crea señala que debe quedar dentro del apartado B. Así nació la UAM. Y hubo un movimiento muy interesante, muy activo, fue una historia muy, en fin, ejemplar en términos de la movilización que logró dentro de la universidad, y algo muy original, que fue una consulta, que no tenía obviamente ningún carácter legal, pero que tenía una fuerza política muy grande, que fue consultar entre los trabajadores si debíamos estar dentro del apartado A o del apartado B, y obviamente quedamos dentro del apartado A. Y el CITUAM nace en 75, y después hay un primer comité ejecutivo, ¿no? El maestro Piñón, Francisco Piñón de Iztapalapa, ¿no? El filósofo, fue el primer secretario del CITUAM. En ese periodo se estuvo ahí discutiendo, y finalmente la cosa llegó hasta el 76, que es donde se dio la huelga del 76, y se logra la firma del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y entonces fue toda una vieja discusión si estábamos dentro del apartado A o B. La diferencia abismal, ¿no? Porque cuando tú estás dentro del apartado B, para empezar no tienes derecho de huelga, para empezar, ¿no? Y no tienes derecho de huelga porque la Constitución dice que nada más tienes derecho de huelga cuando se viola de manera general y sistemática los derechos emanados del apartado B. Y por otro lado dice que primero hay que pedirle permiso al tribunal antes de estallar. Y en tercer lugar hay que acreditar los 2/3 por escrito de todo el mundo antes de poder estallar. Lo que sucede es que este apartado B, que nació en 1960, y su ley reglamentaria, que es la ley reglamentaria del apartado B, nunca ha habido una huelga legal, desde toda la historia. Nunca. Todas las huelgas, que son muchas, porque el sector educativo es el que más se moviliza en el país, todas son de hecho. O sea, los maestros, de la gente, todas son de hecho, son ilegales. Que calculan, tienen mayoría y no les va mal. Claro, si fueran poquitos se podría ir muy mal, como le ha sucedido a algunos que luego se avientan paros ahí, así nomás al aventón, y eso sí les puede ir, porque son causas de despido. Piensan que hacer un paro es una causa de rescisión, de acuerdo con la ley, no está permitido, lo único que está permitido es la huelga. Entonces, no hay derecho de huelga, y lo que quizás lo más grave es que no hay contratación colectiva en el apartado B, sino que son condiciones generales de trabajo que expide el titular, dice la ley, tomando en cuenta la opinión del sindicato. ¿Qué opina el sindicato? Opino tal cosa, perfecto, gracias, ahí nos vemos y yo ya decido.
No hay contrato colectivo, hay condiciones generales de trabajo, y el derecho de asociación está bastante acotado. También el de ustedes está acotado, hay que decir. Los universitarios, aunque están dentro del apartado A, están muy acotados, ¿no? Son un caso muy raro. Dentro del apartado A, casi los únicos, puede ser que sean los únicos que tienen prohibido tener sindicato de industria son los universitarios. No tienen, ustedes no pueden formar un sindicato de industria con la UNAM, un sindicato de rama. Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios no está permitido. Lo único que estaría permitido es una federación, pero no sindicato. Pero ese es otro tema. A lo que voy es que se descubre esto por Jorge Fernández, platicamos, tuvimos la oportunidad los 2 días de escribir un artículo en La Jornada que se llamó Reforma Laboral de Contrabando, ¿no? Porque pues, había que caliente y pues, soltar, les decía a Jorge, yo les decía, nos da un paro cardíaco ahorita y nos morimos aquí y nadie sabe, bueno, entonces teníamos miedo de que era como una especie de secreto, una cosa rarísima. Hasta la fecha sigue siendo rarísima porque no hay nadie que sea responsable. Nos hemos entrevistado con comisiones, con senadores y todo el mundo dice, no sabemos. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Cómo fue que lo aprobaron? Tampoco sabemos. Pues la metieron ahí, digo, en el paquete y en fin. Yo creo que fue una operación de altísimo nivel. Algunos senadores nos dijeron, pues fue el senador número, ¿quién sabe qué le dicen? El 129. El 129 así le dicen. ¿Y quién es el 129? Pues el consejero jurídico de la presidencia, me parece. Pero también con otro que tenía que ver con el gobierno del DF, porque tenía jiribilla, no es solamente a nivel federal, hay que decirlo que también tenía ahí su vela en el entierro el gobierno del Distrito Federal. Y por un lado, entonces decíamos, organismos descentralizados y organismos autónomos. Organismos descentralizados, en primer lugar son cientos, no solamente los que tienen sindicato, porque a veces podemos pensar, unos son los que tienen sindicatos, que son muy pocos, y otros son los que no tienen sindicato, que son la inmensa mayoría. Buena parte de los sindicatos independientes se han formado a partir de organismos descentralizados, porque ya en México casi lo único que queda del sindicalismo es el sector público. Ya no hay, la verdad que el sindicalismo está en camino a la extinción, porque es casi imposible hacer un sindicato, lo corren a uno, ¿no? Yo por eso siempre insisto mucho cuando hablo del CITUAM, digo, cuidemos al CITUAM, incluso cuidemos a la UAM. ¿No? Cuidemos, ¿por qué? Porque este mundo ya no existe. O sea, es un mundo fuera de la realidad el que tenemos aquí, un mundo muy placentero, hay que decirlo también, ¿no? En términos de lo que se vive en las fábricas, los que nos toca vivir, que en la experiencia de pequeña y mediana industria saben bien, los que han sido obreros en otros lados saben bien los fregados que es en otros lados, y que hay que cuidar lo que tenemos, y por esa razón era tan importante esta discusión, esta discusión era tan importante porque finalmente lo que se pretendía era cancelarnos derechos. Pero no solamente eran organismos descentralizados y desconcentrados, sino que ya después que nos pusimos a investigar, encontramos un sexto transitorio, así escondido. ¡Ay, sexto! ¿Y qué decía? Que los trabajadores de las entidades paraestatales del DF pasaban al apartado. Todas las prepas, para empezar las prepas, ustedes saben que son gruesas, ¿no? Las prepas del DF, los tranviarios. Este joven tranviario, me da mucha pena que se iba a quedar tanto que ha luchado como líder y pues tiene muchos años ahí, y en fin, todo un montón de organismos se iban al apartado B. Prácticamente el DF lo mandaban al apartado B, aparte de ser organismos descentralizados. Entonces ya no solamente eran organismos descentralizados, eran organismos autónomos, sino también empresas paraestatales, en el caso del DF. Una cosa más rarísima desde el punto de vista constitucional, porque el DF se iba a convertir en un estado de excepción. Una cosa increíble, porque además se estaba peleando por la democratización del DF. Pero íbamos a tener en el DF el peor estado de la República en materia laboral. Es que hay quien entiende que eso es poner orden, es una visión. Gente que dice, no, la única manera de organizar esto es ya ponerle un hasta aquí a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores, de los pocos trabajadores que existen organizados.
Ustedes saben, la población económicamente activa es el 40%, digamos, de la población en general. La tasa de sindicalización es de 12-13%. Los contratos de protección patronal son más del 90% en México. Tener un sindicato democrático es una joya maravillosa que ya casi no existe. El otro día contábamos, probablemente es 1 de cada 100 trabajadores el que puede elegir a sus representantes por voto secreto y directo, como lo hacen. Segundo, los comités que rinden cuentas, que no se clavan la lana. Por favor, ponte el micrófono. En segundo lugar, los comités que rinden cuentas, y en tercer lugar, los que hacen asambleas o congresos. Eso ya no hay. Entonces, obviamente la intención de todo esto es ir suprimiendo todo este esquema de sindicalismo democrático, sin tratar entonces, ¿cuál es el alcance? Todavía hay mucha discusión sobre el alcance, porque están los organismos descentralizados a nivel estatal. También hay muchos organismos, muchos tienen que ver con el tema del sector educativo. También hay otra teoría que tenía que ver con el sector salud, porque ahorita hay una inquietud y un resurgimiento en el sector salud. Se están organizando las enfermeras, los médicos, se acaba de formar una organización de médicos de más de 2.000 médicos y sociólogos, porque los que trabajan en los institutos de salud formaron una asociación, digamos, en fin, el gobierno estaba muy preocupado porque muchos de esos son organismos descentralizados que los tienen ahorita en el B, pero que deben estar en el A, porque hay una jurisprudencia, la Corte, la 1 del 96, que dice que todos los organismos descentralizados deben estar en el A. Como también en el caso de las universidades, y eso creo que nos da una cierta protección, señala que las universidades, ustedes saben la vieja historia universitaria, hubo un tiempo en que se discutía a dónde pertenecían los trabajadores universitarios. Se sostuvo que no éramos trabajadores, no hace mucho, hace unos cuantos años, se decían no son trabajadores, sus patrones son la comunidad universitaria. Todavía don Pablo González Casanova, a quien tanto apreciamos, ¿no? Pues el hombre decía, no deben considerarse como tal trabajadores. Cuando hubo la huelga de la UNAM, él le pagaba a los trabajadores en huelga, porque decía, para mí no es huelga esto, y la gente seguía en huelga, pues, hasta que al fin le pararon el asunto, pues si no iban a durar toda la vida, le seguían pagando y seguían en huelga, hasta que finalmente se reformó la Constitución, ustedes recuerdan, y que se reformó el tercero constitucional, fracción octava, y se determinó varias cosas. La autonomía universitaria, un tema que fue muy importante, que en materia académica, la universidad iba a determinar los términos de ingreso, promoción y permanencia, que es un tema es clave en el modelo laboral universitario, y también que las universidades quedaban dentro del apartado A. Entonces, hasta así va a generar cierta contradicción, porque en un lado decíamos que era para los organismos descentralizados apartado B, y en otro lado íbamos a tener una disposición constitucional que señala que estamos en el apartado A. Pero el hecho es que trastocaba de manera integral el modelo laboral, pero además sin discusión alguna, sin que hubiera habido una conferencia, una plática, una consulta, ¿no? En que alguna comisión, en secreto, auténticamente en secreto. Y no a una ley, eso es lo más angustiante, no a una ley, sino a la Constitución. Y una de las cosas más graves es que cuando se reforma la Constitución, no tiene efectos a futuro, que las leyes, cuando se reforman, tienen efectos a futuro. Hay una disposición constitucional que señala que no se pueden aplicar retroactivamente. No se podrá aplicar una ley retroactiva en perjuicio de persona alguna. Entonces uno dice, pues ya se fregaron a los futuros, ¿no? Un poco lo que pasó con el ISSSTE, ¿no? Que todos los que se quedaron en el régimen anterior, pues se salvaron de alguna manera. Es una maravilla, ¿verdad? Como fue una maravilla, por cierto, el que los pensionen con la prima de antigüedad. Yo siento que habría que poner una estatua al Sicón, la verdad, porque los salvó de que no tuvieran pensiones tan chafas como las que tenían. Y eso los salvó a todos, a los académicos, a los administrativos y a los no sindicalizados, a todos nos salvó el sindicato. Como nos salvó el sindicato cuando nos dijo en la ley del ISSSTE, no se vayan con las fuentes individuales. Y algunos ahí andan, que yo me voy con las fuentes individuales, pues si te vas, te friegas.
Y todos los que se fueron con las cuentas individuales andan arrepentidos. Entonces les mandaban cartitas, no sé, fueron regalitos, y que te invito al cine para que se vayas regalaban boletos del cine para que los... Y el sindicalismo independiente les dijo no, y el CENTE les dijo sí, y la FEDSE les dijo sí. Lo menciono esto simplemente para darnos cuenta del valor de los sindicatos y del valor de los sindicatos independientes que le hablan a la gente con la verdad y que luego no lo reconocemos. Luego no es, el sindicato ¿para qué sirve? Pues ahí está. Y finalmente, como una muestra de que sí sirve, es que rápidamente hubo una fusión de las distintas expresiones sindicales. Por un lado, la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, que reaccionó muy rápido, y la verdad que reaccionó muy bien, ¿no? Y por otro lado, la Central Única, ¿cómo se llaman? Única de Trabajadores. Central Única de Trabajadores, ¿no? Y lo interesante fue que se juntaron. Esa cosa que a mí me dio mucho gusto, que la verdad me parece... Yo aprovecho siempre para tirar mis rollitos, pero me parece a mí absurdo esto de que estemos por un lado la UNT y por otro lado la Central Única. En estos tiempos eso suena absurdo. Y bueno, lo bueno es que ahí se juntaron, se movilizaron conjuntamente, se asistió al Senado, hubo una serie de pronunciamientos, de presiones, y una reunión con los senadores en las que dijeron, pues no sabemos, nadie nos pudo explicar de dónde salió el niño ese, nadie sabe quién fue su papá ni su mamá, y le podrían dar el niñito. Y entonces los senadores aceptaron, estuvieron ahí de los distintos partidos, aceptaron que retirarían esta reforma, ¿no? Se le pidió al Distrito Federal, a la Secretaría de Trabajo, que aclarara, y nadie ha dicho nada. Tuvimos nosotros una reunión de sindicatos con el Porfirio Muñoz Ledo, que encabezaba la reforma de la Constitución, la reforma del DF. Él mismo nos dijo, yo tampoco sé. Dijo, ahora sí, ni tú sabes, porque ni yo sé. Si eres el jefe de la reforma, pues no sabemos cómo estuvo. Bueno, el hecho es que, lo que pasa es que era un asunto tan grave, o sea, fue una operación sorpresa tan grave que nadie quiere asumir la responsabilidad. Lo cual no está tan mal, porque el hecho de que nadie la asuma es que se colocan en la defensiva. O sea, los agarramos pues con los dedos tras de la puerta, y a medida que avanzábamos pues se iba viendo la dimensión, y comentábamos sobre los efectos retroactivos, porque la Corte ha establecido que las reformas constitucionales sí tienen efecto retroactivo. O sea, que si se cambia el estatus laboral de un organismo, lo que ya haya ganado lo pierde. Y esta jurisprudencia fue a raíz de la UAM. O sea que ustedes para todos son historia, para bien y para mal, pero y esta jurisprudencia fue a raíz del famoso laudo, ¿no? De 81, ¿no? Donde teníamos nosotros un contrato colectivo, se vino la reforma constitucional, nos demandaron, nos ajustaron algunas cláusulas de contrato colectivo, y el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y allá la Suprema Corte de Justicia dijo, cuando se reforma la Constitución, sí tiene efectos retroactivos, porque lo que dice la Constitución es, dice, ninguna ley, no Constitución, tendrá efectos retroactivos. Y entonces, no dice ninguna Constitución. Y además, dice la Corte, la intención de toda reforma constitucional es modificar, digamos, la esencia, el comportamiento, la conducta, la estructura, ¿no? Es una reforma de fondo. En consecuencia, sí tiene efectos retroactivos. ¿Qué significa esto? Que de haberse aprobado en los lugares donde se hubiera aplicado, afectaría los contratos colectivos que tenemos celebrados. Yo creo que en el caso de las universidades tenemos una defensa especial, ¿no? Están en una situación más crítica, obviamente, los organismos descentralizados que no son universitarios, porque están como más encueraditos, en el sentido de que nosotros nos protegen, plantearíamos obviamente que hay una contradicción y que debe prevalecer la protección que viene en el tercero. Entonces, esto me refiero a las universidades autónomas. Sin embargo, no se hacía distinción en la reforma, se hablaba de los organismos descentralizados, y el problema con las universidades es que son entidades que, si uno las ve por un lado, es una universidad autónoma por ley,
si uno la voltea al otro lado, es un organismo descentralizado, o sea, tiene una personalidad distinta. No creo, con sinceridad, que la intención era pegarle a los sindicatos universitarios, porque era echarse un tronco muy pesado, la verdad, creo que no era demasiado. Yo creo que la intención fue, por un lado, el gobierno del Distrito Federal quiso tener una nueva legislación sin broncas, metiendo al BEA a todos los que se andan movilizando, ¿no? A todos los que andan ahí, todas las prepas y transporte, bueno, es que va desde RTP, un montón de organismos. Se estaba formando el Instituto de Mujeres, estaba formando el de obras, de construcción, y todo eso lo metían dentro del apartado B. Y lo dejaban, pues, sin derecho de huelga, sin derecho de contratación colectiva y amarradito. Nosotros teníamos otras críticas. Una crítica que le hacíamos al gobierno del DF es: ustedes deberían reformar la Constitución, exigiendo tener modelo laboral como el resto de los estados, porque en todo pidieron democracia, menos en lo laboral. Porque en los estados de la República, por disposición del 115 y 116, cada estado tiene su propia legislación laboral. Y el DF no. Entonces decíamos, bueno, entonces, ¿qué democracia es esa? Es una democracia mal entendida, en la que siempre la democracia laboral la dejan fuera. Siempre mucha democratización, pero menos los chambeadores. Ese siempre en México. Nos tienen horror, a veces justificado, hay que decirlo, pero nos tienen mucha desconfianza a las organizaciones independientes de trabajadores. Entonces, por un lado, estaba ese tema. Por otro lado, esto está junto con pegado con otros dos temas, que yo diría que fue la parte positiva de esto. Es que revivió una discusión sobre cuáles deberían ser los legisladores que crearan esa nueva Constitución. Porque la idea que tiene el gobierno del DF es que sean los que nombremos ahora como legisladores en la Asamblea, los que sean el órgano constituyente. Además de ser diputados, van a ser constituyentes de la nueva Constitución. Y eso nadie nos ha dicho que los vamos a elegir para eso, ¿no? Y ustedes, como van a votar por el verde, pues imagínense lo que va a suceder. Entonces, realmente es absurdo, ¿no?, que esos legisladores sean los constituyentes. Y un segundo punto es que el jefe del gobierno del Distrito Federal quiere dotarse de una facultad de ser el único que presente la iniciativa, que tampoco estamos de acuerdo. Y entonces ya está, ahora sí estamos queriendo tratar los tres temas, o los cuatro. Uno, que no haya restricciones para organismos descentralizados, organismos autónomos y empresas del Distrito Federal. Dos, que haya el derecho del DF de tener su propia legislación laboral. A todos nos conviene que haya una legislación moderna, porque ya ahorita las relaciones laborales ya no se pueden ver aisladas. El citón ya no se puede ver como solito. Nosotros tenemos que estar viendo la suerte de otros trabajadores, nos pega en todo. Cuando nos quejamos del outsourcing en impresión de libros, o cuando nos quejamos del outsourcing en cómputo, o nos quejamos de los honorarios, tiene que ver con la presión de fuera, porque afuera la gente vende su trabajo más barato que nosotros, sin seguridad social, sin seguro social, con digamos, condiciones inferiores, y obviamente genera un efecto presión. Está demostrado que la mejor manera de tener un modelo laboral correcto es protegiéndonos nosotros, y también que estén protegidos los que compiten con nosotros, los que hacen la chamba que hacemos nosotros, ¿no? La gran bronca que tiene el sindicato del Seguro Social es que se ha demostrado que por lavar una sábana en un hospital, afuera cuesta el 20% de lo que cuesta adentro. Entonces, pues obviamente, ¿dónde quieren lavar las sábanas? Pues afuera, y así en todas las funciones. Entonces, por esa razón, estamos reclamando, uno, decíamos, el que se supriman todas estas restricciones de apartado a apartado, que llevan el tema de contrato colectivo, derecho de huelga y derecho de asociación. Dos, que el gobierno del Distrito Federal reclame tener un modelo laboral propio como el resto de los estados, que no esconda el tema laboral y que no acepte el apartado B, porque además es absurdo. Regirse por el apartado B es regularse por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que controla la gobernación. Entonces, ¿cómo vas a ser una entidad autónoma
y tus conflictos laborales, el registro de los sindicatos, los despidos, los conflictos intergremiales incluso, lo va a decidir la federación. El Tribunal Federal en todos los estados del país lo define ¿quién? Su propio tribunal. Ellos crean su propio tribunal, crean su propia ley, crean sus propias normas. Se podían hacer maravillas en el DF. Y en el DF la verdad andamos muy mal, porque tenemos, fíjense nada más, la Asamblea Legislativa es un sindicato que está dentro del PRI, dentro de la CNP, dentro de la FETSA. El Tribunal Superior de Justicia ya está en el PRI dentro. Los trabajadores del DF, el SUTUDF, que se habían independizado, hace poco se metieron a la FETSA y al PRI. Increíble. También Mancera, ¿no? Bueno, entonces, el punto es que realmente es un todo, y es muy importante que ustedes vean como el goce. No solamente la suerte, digamos, de lo que le corresponde al CITOAM, que yo no me pondría muy nervioso, en el caso de ustedes, porque creo que el sindicalismo independiente universitario tiene una fuerza especial, eso es la verdad. Yo no creo yo creo que primero le piensan pegar a otros antes de que nos peguen a nosotros. Sería demasiado atrevido pensar en echarse una bronca con las universidades, sería armar un cuento del tamaño del mundo. No creo que la cosa fuera por ahí, pero obviamente si nos van pegando, pues se nos van acotando y entonces nos van creando un ambiente adverso para el ejercicio de nuestros derechos. Estamos reclamando también, entonces, que haya un organismo constituyente distinto al que elijan ahora como diputados. Que elijamos los diputados ahí, que quieran, ¿no? Y por otro lado, que haya la posibilidad de elegir a otro tipo de gente para la Constitución. La verdad, me imagino gente bastante más lúcida que van a hablar de candidatos, ¿no? La verdad, ¿no? Que no de corrientes, sino gente que tenga otra visión de ciudad, otra visión del mundo, otra visión de la ciudadanía, en fin. Por eso estamos. Y también estamos reclamando que el jefe de gobierno no sea el único que pueda presentar iniciativas, sino que pueda haber participación de la sociedad civil, en fin, que haya otra lógica, porque está todo como muy amarradito, era un paquetito, yo calculo que van a ganar las elecciones tantas y con eso salgo la Constitución. Yo soy el único que propongo, y además lo laboral, para afuera. Ese era el modelo. Por circunstancias X, ¿no? Que se descubrió el asunto, yo diría que hemos avanzado, no estamos totalmente seguros, sería un atrevimiento decir, nos lo han dicho, tendremos que verlo. Todavía estaban diciendo que el día miércoles, hoy, probablemente se iba a discutir otra vez el tema, lo iban a reunirse los senadores, pero necesitamos estar atentos para que vean. No logramos mucha movilización, eso hay que decirlo. Bueno, logramos movilización a nivel de dirigentes, pero muchos sectores que deberían estar movilizados ni se movieron. Yo les decía a los del colegio de bachilleres, bueno, pues que no son ya, pues es que se la pasan peleándose entre ellos. Ese es el problema del sindicalismo, que se encanta el pleito. Entonces, pues por eso la gente habla acá, en sus broncas que están descuidando, porque ellos eran de los que se iban a pegar de manera directa, pero directísima, son organismos claramente descentralizados. Y lo que dice la Constitución, dice, tú tendrás que ir a la ley que te da origen. Y todas, prácticamente los organismos descentralizados, la ley que les dio origen, dicen que están dentro del apartado B. Ustedes recordarán, Colegio de Bachilleres, cómo estuvieron dentro del B, pero pelearon por el A. Ustedes estuvieron dentro del B, pelearon por el A. Casi todos, ¿eh? Y nosotros hicimos la lista, CIESAS, CISES, CIMBESTAB. El CIMBESTAB, la verdad, eso mira, bueno, hace años que podían haberte pasado el apartado A. Desde 1996, ¿sabes cuánto hace eso? Casi 20 años. Pues no se han ido al apartado A. Y no se han ido porque no se ponen de acuerdo. Tienen desconfianza. ¿Quién sabe si hay gato encerrado ahí? Y siguen con el apartado B. Bueno, el atraso que tenemos como trabajadores es increíble. 20 años discutiendo. No hemos logrado. Algunos se han puesto más abusados, entonces han ido avanzando. Y entonces por eso tenemos hoy, si ustedes lo verán que en Censues, buena parte de los sindicatos que están ahí son sindicatos que pasaron del B a A. Entonces, ese es el tema, compañeros. Estamos pendientes. Qué bueno que haya interés en estar presentes. Son días críticos,
Yo diría que hay que dejarle claro al Senado que si intenta transitar por ahí, las cosas se van a poner fuertes. Yo que estoy seguro que hasta se van a enterrar de esta asamblea, porque es una asamblea, ustedes saben que siempre gobernación está en todo, ¿no? Entonces, que sepan que no va a estar fácil, que no se van a dejar los trabajadores y que vamos a actuar rápido. ¿Cómo se actuó? ¿Cómo lo actuó el sindicalismo independiente? Eso hay que recordar. Como actuó la Central Única, como actuó la CENSUES y como actuaron pues, los que fueron al Senado, así en un mitin que se armó de la noche a la mañana, muy padre, y realmente los senadores se obligó a que todas las fracciones, cuando menos PAN, PRD, PRI, se sentaran y dijeran, nos comprometemos a dejar fuera esto, de palabra. Claro, tampoco lo podían firmar, porque eso necesitan discutirlo en el Senado. Pero ahí estamos pendientes. Hay varios chismes, hay que nos dicen que sí, que van a quitar lo federal, pero que el DF tampoco está, digamos, dispuesto, ¿no? Porque el DF pues, tenía su propia ganancia, ¿no? Entonces, pues eso lo tenemos que discutir con los del DF, pero tampoco los del DF se movilizaron mucho, porque yo los del RPP nunca los vi en ningún lado. Le van a dar la torre. Es increíble. A veces estamos como dormidos, algo no sé qué nos pasa. Nos da flojera. Y nos van a pagar el día, ya no más falta que pregunten eso, ¿no? El problema está en que necesitamos otra actitud. Y yo diría que así como nos sirvió esto para discutir temas que no pensábamos, que ni siquiera la verdad lo teníamos en la agenda, esto de que si el jefe de gobierno iba a ser el único, o esto de que los diputados nos iban a convertir también en los constituyentes, o esto incluso de que el modelo laboral del DF había renunciado a ser como un modelo laboral de los demás estados. Esos temas no estaban, pues esa fue parte de la, como digamos, de la ganancia, si se le puede llamar, poco irónicamente, a esto. Entonces, tenemos que y yo diría que la ganancia también es que repensemos la vida sindical. Son 40 años, hermanos. Ustedes necesitan revisar la vida sindical, revisar, situarnos, revisar cómo nos entendemos mejor, cómo funcionamos mejor, cómo somos un factor más positivo, cómo mejoramos nuestros salarios, pero también cómo somos más, cómo nos pedimos menos, ¿eh? Cómo nos entendamos más, entonces cómo defendamos más las instituciones. ¿No? Yo estoy asustado con el sindicato de la Universidad de la Ciudad de México, que es una universidad pública, es una maravilla, es una joya. En estos tiempos son lo último que está, son los enemigos del neoliberalismo, son las universidades públicas. Son como islas, lo que está pasando, las universidades públicas son unas islas. Y los sindicatos independientes de esas universidades son otras islas. Entonces tienen que agarrar la onda para ver cómo mejoramos ahí nuestra relación, cómo nos vinculamos más con el sindicalismo universitario del país. No puede ser que los TUNAM estén por un lado y nosotros por otro. No puede ser que los de provincia estén de un lado por otro. No puede ser que reaccionemos que no tengamos organismos profesionales, que no tengamos centros de estudios. O sea, podemos aprovechar esto para ponernos las pilas, ¿no? Y pensar de una manera más fraterna, más positiva, de menos pleitos, menos grilla, y que finalmente pues, aprovechemos el valor de tener estos sindicatos y estas instituciones como la mejor manera de decirle al Estado: aquí no te metes, porque aquí vas a encontrar sindicalismo real, sindicalismo movilizado y sindicalismo con capacidad de responder con rapidez, ¿no? Es eso. Muchas gracias, ¿no? Bien, daríamos paso a las preguntas. Nada más les comentaría, Arturo tiene que estar en esta misma unidad en un evento en unos minutos más. Entonces bueno, les comento, hay un profesor, aquí hay profesores muy buenos, ¿no? Entre otros, el doctor Héctor Santos Azuela, no se le conoce, y el maestro Próspero, que está enfermito, ¿eh? No sé, bueno, muchos de los grandes gurús en materia laboral en México están en la UAM, como Graciela Benzuzán, La Garza, en fin, ¿no? Y uno de ellos es el maestro Héctor Santos Azuela, que presenta hoy un libro buenísimo que se llama Fundamentos y Reforma del Derecho del Trabajo. Hoy se presenta en Azcapotzalco a la 1,
así que para el que se quiera quedar sería una gran oportunidad. Mándeme. La vocación. En el edificio W. En el edificio W. Entonces, el doctor Héctor Sanz Zarzuela presenta un libro buenísimo porque es de los primeros libros que empiezan ya a hablar ya de la reforma laboral y empieza a hablar de los, no solamente como abogado teórico, sino de la problemática de los contratos de protección, de los retos del sindicalismo independiente. Es todo un personaje. A veces no sabemos lo que tenemos. Y en el Departamento de Derecho tenemos gente buenísima. Ahí está Lisa. Entonces, hay tanta gente que tenemos que aprovechar. Y hoy es un gran día, digamos, porque se presenta este libro, así que están todos invitados. Con el mismo boleto se les va a aceptar en los dos eventos y gratis. Así que... Bien, entonces, pasando las preguntas, les pediríamos que fueran muy imprecisas las preguntas, muy puntuales para que las pueda contestar Arturo. Antes de darles, hay una preocupación aquí generalizada, no solo en esta unidad, en todas las unidades del agua, con este asunto de la reforma, de qué implicación tiene ya en términos prácticos para los trabajadores. Por ejemplo, temas como el retiro, que entiendo que es un asunto que circula mucho en la unidad. ¿Qué va a pasar con el tema de retiro? Entiendo que ustedes como están pensando en me voy antes de que se apruebe. Hay una cosa que creo que va a meter mucha confusión también, es el tema de las pensiones. No forma parte de la iniciativa, pero creo que es un asunto también que merece que se precise. Vaya, la idea es que todos podamos disipar nuestras dudas en materia. No, se fue el sonido. Sí se escucha, ¿no? Bueno, ya. Entonces, creo que por ahí está el rumbo de las preocupaciones en general de todos los compañeros. Entonces, sí pediría que fueran muy puntuales las preguntas, para que sea respuesta. De una vez las hacemos todas, los tengan preguntas, de una vez las háganlas, y en ese sentido, pues se contestará el licenciado Arturo Alcalde. A ver si, ¿quién estaba por ahí? Marina. Sí. Si esto todo se ha hecho en secreto, por eso nadie se ha manifestado. Yo hablé con una amiga de la UNAM, dice, nosotros no sabemos nada. ¿Cómo no nos vamos a manifestar si nos están desprotegiendo totalmente? A ver, Raúl, y lo hay atrás. Raúl. Yo entiendo como una contradicción que si la UAM es un organismo descentralizado de gobierno y la ley dice que las instituciones de gobierno están en el apartado B, que en la práctica estemos en el apartado A. O sea, yo bajo esa definición entendería que deberíamos estar en el apartado B, aunque en la práctica y políticamente se ha logrado estar en el apartado A. Mi pregunta es, eso para mí me parece una contradicción. Ahí atrás, compañera. Sí. Estamos, varias gentes conectadas a redes sociales y Jordani hizo un comentario en donde dice que se suprimió el apartado del artículo 123. ¿Qué saben ustedes? O sea, está el nombre de Jordani y dice que hubo una reunión con los senadores hoy. Entonces, ¿ustedes no saben nada de esto? ¿O es qué explicación hay? Hoy, hace como hora y media, tengo el comentario que imprimí. No sé si ustedes tengan ya información al respecto, o si quiera que lo lea. No sé. A ver, si guardamos silencio, por si no perdemos más tiempo. Nada más que escuchemos todos. A ver. ¡No se oye acá afuera! Usa un micrófono, por favor. Mejor pásalo para que lo lean en el micrófono. Pásale al micrófono. Sí.
A ver, en lo que... Allá atrás, sí. Es que no alcanzamos bien, a ver bien. ¿Quién pidió allá atrás la palabra? ¿Nadie? Bueno, a ver, Lupita. Bueno, se ha venido anunciando que el Distrito Federal va a Bueno, yo he escuchado que en los medios de comunicación se ha venido anunciando que el Distrito Federal va a dejar de ser el Distrito Federal y va a formar parte de un estado más de la República. Entonces, ¿en qué nos va a repercutir o cómo vamos a quedar ante todas estas modificaciones, ¿no? Y todas estas iniciativas, sobre todo del jefe de gobierno? ¿Ninguna otra pregunta? Cerramos de ahí. A ver, Faulkner. Una pregunta, abogado. Si no se hubieran dado cuenta de esta madruguete, automáticamente el sindicato de la UAM o la misma UAM en automático pasaríamos al apartado B. Si no hay más preguntas, Arturo. Bueno, un primer comentario es el que hace Venadero con relación a la jubilación, que me parece bien importante, porque todos los cambios legislativos, lo que hemos visto es que generan en la gente cierto grado de angustia y de inseguridad. Y a mí me parece que es un error el que en caso de duda nos jubilemos. Yo, muchas veces que he tratado con compañeros, la verdad yo siempre les recomiendo, y lo he confirmado en la práctica, es mejor no jubilarse a jubilar. La gente que se jubila y no tiene un plan de vida, le va muy mal. No tienen idea, se angustian, Bueno, mi papá, yo siempre he contado la historia de mi papá fue un hombre que incluso fue secretario general del Sindicato de Trabajadores del Estado en Chihuahua, secretario general y fundador del sindicato a nivel del Estado. Bueno, le encantaba el pleito, y cuando se jubiló, pues prácticamente se murió, andaba como perrito sin dueño ahí metido, ¿qué hago? Y no tenía plan B, andaba decía al parque, y lo de vete para allá, y de ser un personaje que andaba en la universidad, igual que ustedes, echando bronca, ¿no? Entonces, pues allá estaba queriendo echar la bronca a mi mamá, entonces, pues, yo lo que les diría es, no se jubilen, no es saludable, salvo que tengan un plan B. Si ustedes me dicen, tengo mi tierrita en Oaxaca, soy ejidatario, ya tengo una segunda chamba, bueno, ahí sí, porque van a ganar doble. Pero si nomás van a andar para andar ahí dando lata, les va a hacer daño. No se jubilen. Este problema yo no creo que tenga ninguna relación con la jubilación, porque finalmente el ISSSTE no es ni de apartado A ni de apartado B, es de los dos lados. O sea, ahí no se afecta, en pocas palabras, no hay ningún riesgo para el tema pensionario. Pero aprovecho la ocasión para decirle, no se jubilen, o sea, estar aquí es una maravilla, estar allá afuera, la verdad, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Porque ha habido gente valiosísima que se jubila, no quiero dar nombres, incluso dirigentes del CITOAM, me acordaba de uno, que lo vi por ahí en Coyoacán, ¿no? Le digo, tú andaba ahí, digo, pues que era un profesorzazo acá, y anda allá, pues, es que sienten que jubilándose como que amarran algo. Bueno, si tienen otra chamba, sí, pero si no tienen otra chamba, y hay que calcularle bien, si yo soy un agente de edad, que no tengo una especialidad, pues no voy a... Claro, si tengo un oficio, si tengo un taller en mi casa, bueno, es distinto. Si tengo un cuñado, si tengo yo un cuñado, si yo tengo a alguien que me va a dar una opción, de acuerdo. Pero si no tengo ese plan, no. Pero el punto es, este tema no tiene que ver nada con jubilación. No nos sintamos nerviosos en eso. Y habría que hacer la campaña de no nos jubilemos. Algo habría que hacer, pero bueno. Ya. Y como la campaña de agradecimiento al CITOAM, porque les metió el tema de la antigüedad, ¿no? El 03. Un triunfazo del CITOAM, ¿no? Pues reconozcámoslo, ¿no? Dice, pues sobre todo los que hablan mal del CITOAM, ¿no? Ahí está, dice, ¿quién fue? Porque yo les decía a algunos cuates, ustedes critican mucho el CITOAM, pero se van a jubilar.
con más dinero gracias al Situam, ¿no? Segundo, efectivamente fue en secreto. Yo tampoco me sentiría muy nervioso como Situam por lo de estas reformas. Sí creo que hay que estar pendientes porque hay un grado de riesgo, pero nosotros, yo diría que nos protegen dos cosas. Una, que el sindicalismo universitario es un reducto de gigantesco valor político y social, que no resulta nada fácil que quisieran venir a invadirnos. La pensarían 3 veces. Como hay una disposición constitucional que dice que estamos en el A. El tercero nos dice que estamos dentro del A. Como bien señalaba el compañero, hay una especie de contradicción, y eso lo ha dicho el magistrado Fernández. Pues hay una contradicción, pues, y en ese sentido pues, es muy importante para nosotros que no haya ninguna disposición que diga que los organismos descentralizados están dentro del B. Ahora, si se pelearan B y A, en realidad creo que prevalecería A, porque el A es el principio general, el B es la excepción. Pero bueno, es una cosa un poco teórica. Por ejemplo, en 115 y 116 constitucional, cuando habla de los estados, dice: cada estado creará su propia legislación en base al artículo 123, no dice ni A o B. Eso, cuando se creó, se pensó que iba a ser una maravilla. Se van a crear legislaciones muy padres, sustentando los principios generales del 123. No, lo que hicieron fue irse por el B. Como tú nos diste chance de A o B, mejor agarraron B, porque a los estados les convenía. Mejor restringir los derechos colectivos, y entonces reprodujeron una fecha chiquita con una federación en cada estado, un tribunalito tipo tribunal burocrático en los estados. Bueno, pero entonces yo creo que sí hay fue un diseño muy tonto, muy técnicamente muy equivocado. Una prueba es en las universidades, pero hay otra prueba con relación al DF, porque no solamente son los organismos descentralizados, sino también las empresas. Y las empresas paraestatales en general están en el A, pero para el DF iban a estar en el B. Entonces iba a ser una cosa loquísima. Es decir, todos tienen derechos laborales, menos el DF. ¿Desde cuándo? Desde que se democratizó. Entonces esto es una... No, es más, alguien decía que en lugar de la fiesta de la democracia iba a ser como el drama de los derechos laborales, ¿no? O sea, pero bueno... insisto, ahí se tienen que aplicar los del DF y no se están aplicando. Es una pena, no se están movilizando, les habla, y como decía la compañera, pues no se enteran, pero ya ha estado saliendo en la prensa, ha habido desplegados de la UNT, de la Central Única, ha habido artículos, Jorge Fernández escribió, ha habido mítines, y también uno tiene que enterarse, ¿no? O sea, creo que bueno, este comunicado del secretario general es coherente con lo que estamos diciendo. El Situam ha estado enterado y ha colaborado, eso hay que decirlo, ¿no? La verdad, o sea, y han colaborado en esto. Hemos estado en contacto con Giordani y el Situam y el sindicalismo universitario y las CENSUES han estado jalando, digamos, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que ahí no hay un motivo de crítica, y lo que señala aquí es que el presidente del Senado dice que se va a retirar, coincide con la promesa que nos hicieron. Yo creo que lo más probable es que sí nos cumplan, porque la clave estaba en el secreto. Si ellos lo hubieran querido plantear, lo hubieran abierto. No veían condiciones de lograrlo abierto, porque era muy duro el precio, y menos en periodo preelectoral. Imagínense ahorita, pues, ¿cómo? No, ya después, ¿quién les digo? Siempre hay que estar, siempre tenemos que estar con el ojo avisor, no hay, pero sí creo que porque incluso el gobierno del DF, aunque no ha dicho quién es el responsable, ha negado saber del asunto. La secretaria de Trabajo dijo: yo no sé, Porfirio Muñoz Ledo, todo el mundo dijo no sé. Entonces, si todos lo niegan, todo parece indicar que no están dispuestos a avalarlo. Más bien quisieron darnos un golpe por la espalda, esa es la verdad. Y ya cuando nos dieran el golpe nos iban a decir: ay, ¿cómo fue? No sé, ¿quién fue? Pues ya te lo digo. Era un poco, pero en la secrecía estaba confiamos en eso, pero esta información de Giordani coincide pues con la estrategia, porque en estos días se está discutiendo.
No entiendo que todavía no la segunda lectura del Pleno, sino a nivel de comisiones. ¿Sí? Pero esto es buena noticia de que las comisiones están siendo coherentes con el compromiso que asumieron con nosotros, o con la UN, ¿cómo se llama? La Central Única, y con las CENSUES el día del meeting que se celebró, ¿no? Cuando estuvo también el situado. ¿En qué nos afecta? Yo diría, nos afecta por esa contradicción. Yo no entraría, así como les digo a los que se van a jubilar que no se preocupen, yo también les diría a ustedes, no se preocupen demasiado, porque de por sí tienen tantas angustias y hay que agregarles más para que no puedan dormir, ¿no? Porque si no vamos a tener más enfermedad, más estrés, ¿no? Hay que estar abusados. Tenemos un gran sindicato, tenemos unas CENSUES. Ya estamos en el tema, se están movilizados, la gente está presente. Yo creo que nos va a ir bien. ¿Quiere decir eso que hay que dormirnos? No. Dormirse no, pues hay que estar ahí nomás, pendiente, monitoreando qué pasó, estar pidiendo información para que las cosas salgan bien, ¿no? Si no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Dice Cuautle, hubiéramos pasado automáticamente al B. No, yo diría que no. Si no nos hubiéramos dado cuenta, por lo pronto les iban a pegar, yo creo que a los otros, a los organismos. Es más, yo creo que les iban a administrar el golpe. Primero les iban a pegar a todos los nuevos, porque la preocupación primera que traen es que son cientos, pero muy pocos están organizados. De los 50 organismos a nivel federal, están nada más alrededor de 15 o 20 sindicalizados. Entonces, lo primero es que el que se quisiera sindicalizar, decirle que no. Lo primero era decirle al sector salud que no. Lo primero era decirle a todo el sector educativo, porque esto tiene que ver también con la reforma educativa. Los organismos que están en los estados, incluso los organismos educativos, son organismos descentralizados. Podían estar en el A por una jurisprudencia que es la 1 del 96. No lo saben, no se mueven, no piden registro, pero potencialmente están. Y cuando hay bronca en los estados, entonces se enteran y sacan sindicato. Y así han empezado a sacar. Entonces que yo creo que eso era lo primero, para pegarle a todo lo que venía nuevo. Segundo, con la alegría del DF, darle a su ajustada al DF. Y luego así le hace el gobierno va administrando los trancazos, los va administrando dependiendo cómo va uno reaccionando. Es como una pelea de box, dependiendo cómo se mueva uno, le iba uno pegando. Yo tengo la impresión que el tema de las universidades está ahí, pero está demasiado difícil. Era como el proceso de charrificación, es como querer charrificar los sindicatos de las universidades. Pues está imposible, ya necesitábamos corrernos a todos, en fin, ya es muy difícil, no, pero de todas maneras es un riesgo, sobre todo para las instituciones más débiles y algunas que no son autónomas. Hay nuevos organismos de instituciones de educación superior que no son autónomos. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una de Quintana Roo, no son autónomos. Las tecnológicas, la UPN, no sé, muchas cosas que se podrían. La UPN ahorita la tienen en el B, pero en una situación ahí como de transición, porque son organismos desconcentrados de la SEP. En fin, es un modelo, compañeros, es un modelo para, digamos, entrar a un estado de no dormir, no, de angustia grave, no, de alerta, sí, y estar pendientes, ¿no? Yo la verdad me siento como bastante satisfecho de ver que funcionaron, y estoy encantado de la vida por la unidad entre la UNT y es más, el otro día les dije, a ver si marchan juntos el 1 de mayo, yo soy más radical que el otro, yo marcho por otro lado, pero no me quiero meter en broncas. El punto es que lo ideal sería que aprovecháramos esto para estar todos juntos, para tener una gran organización nacional que ya permitiera que el mundo del trabajo recuperara el espacio que está perdiendo todos los días, ¿no? Sí, doctor. Sí, George. ¿Acabe la posibilidad de recurrir a un amparo? No. El amparo no se puede... el amparo, otra vez, no puede haber amparo contra las reformas constitucionales. Y eso ya quedó claro incluso en la última ley de amparo. Porque el amparo es para que los de abajo no contradigan a la Constitución. Para que contra una ley sí, contra un decreto sí,
contra un reglamento, sí, contra una sentencia, sí, contra un laudo, sí. Pero, ¿por qué? Porque el amparo precisamente consiste en cuidar que la Constitución se respete. Pero si se reforma la Constitución, no hay nada. Porque lo único que hay es que el poder constituyente, ¿sí? Porque hay un poder constituyente, la modifiquen. Ustedes saben que las leyes ordinarias se reforman a través del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senadores, y a nivel local por las legislaturas de los estados. Pero en materia constitucional son el Congreso de la Unión con 2/3, más 2/3 de las legislaturas de los estados. O sea, y por esa razón es la norma máxima. Por eso era delicado el tema, porque lo increíble del asunto es que se iba a reformar como pasó en comisiones, porque pasó en comisiones, y nadie dijo nada, nadie dijo pío. Las 3 comisiones se leyó en el pleno, lo cual, pero eran más de 1000 hojas. ¿Quién iba a leer? Era el penúltimo día, la gente andaba en las por eso me da miedo a mí en diciembre siempre nos pasan todas las catástrofes. Cuando estamos medio dormidos, ahí es cuando nos dejan ir la aburridora, ¿no? Entonces, el punto es que no nos dimos cuenta, se iba a aprobar, sin darnos cuenta, se iba a aprobar en la Cámara de Diputados, ¿no? Una hija mía que es diputada, Luisa María, me decía, pues estábamos ahí todo el mundo listos a aprobar, porque eran los que andaban organizando la fiesta de la democracia. Digo, me hubiera sentido horrible que ahí, y a la mañana siguiente, órale, fíjate cómo salió la ley. Sí, doctor. ¿Eh? ¿Cómo que? A ver, mira, lo que yo quiero compartir, para esto creo que estamos un poco a tono. Dice el compañero alcalde, no se preocupen mucho, estén atentos. Y hay una pregunta que se hace, la leo, y aquí es donde yo quiero compartir una opinión. La pregunta, según el Twitter de Giordani, es: en reunión ordinaria de las Comisiones Unidas y Puntos Constitucionales del Distrito Federal, de Estudios Legislativos Primera, de Estudios Legislativos, la Presidencia ha dicho que se suprimirá lo del artículo 123 que afecta los derechos laborales. Ha dicho. Yo tengo, para poder documentar esto, las últimas copias, las últimas hojas, a partir de la 476, que esto es lo que no deja dormir. Yo comparto la ligereza y la forma como lo plantea el compañero alcalde, pero yo no le creo a los legisladores y no le creo a la comisión, y entonces empezamos a ver que para que lo retiren tienen que cambiar el dictamen, y entonces el dictamen tendrá que ser otro, y retirar el dictamen es retirar sus firmas las comisiones, y entonces veamos este cambio de dictamen si nos deja dormir, o el cambio de dictamen es algo parecido a lo que hicimos cuando la derogación de la ley del ISSSTE, que nos sentamos con las comisiones y estaban los mismos cabecillas de ahorita, pero en cámaras diferentes. Beltrones estaba de senador y el del PRI que está en senadores era diputado, y nos sentamos y nos prometieron que iban a hacer algo, y nosotros prometimos hacer lo propio, y claro, no fue el golpe como se esperaba, producto del 10º transitorio. Hubo algo, se movieron 2 millones de amparos, eso ayudó a tener alguna ventaja, pero no cambiaron nada. Y entonces ahora que se diga que no necesariamente nos pasa algo, que podemos dormir tranquilos pero despertar temprano, no quiero contradecir, pero es un ciclo que regresamos a lo que ya fuimos, condiciones generales de trabajo. Y lo que dice el compañero Raúl, que parece contradictorio, porque la ley
orgánica de la UAM, ni una coma ha sido derogada. Y su artículo 35 nos obliga a estar ahí, pero la realidad después de el año 80 estamos en el A. Pero la Constitución y su visión en los 80, en el tercero, no tiene nada que ver con su visión en el 2010, con la reforma educativa, que fue reforma laboral. Entonces, yo creo que esta es la primera plática, Este no es la consulta donde llegamos y el doctor nos dijo, pues sí, le salió una bolita, pero no es de preocuparse. Ay, si le crece más, véngame a ver. Yo creo que en una condición de decir, cuidemos al sindicato, cuidemos las condiciones laborales, la unidad y demás, obliga a seguir escuchándonos y no necesariamente ser de una opinión de consenso. Yo creo, con estos ejemplos que también son muy ocurrentes de alcalde y invitan a la reflexión y al sonreír, yo no le creo que estas cosas puedan quedar así, porque Medina Mora decían, de un día para otro se juntaron 500,000 firmas y terminó siendo magistrado. Se hizo una movilización y una convocatoria en contra de las reformas estructurales y todas están planchadas. Entonces, ojalá y no nos toque, pero de que van a aprovechar la oportunidad, la van a aprovechar. Y con esto concluyo. No vienen por el Situame, vienen por la planta laboral, base, confianza, administrativos, académicos, si quisieran dar un golpe. Y creo que las condiciones no son las mismas del Situame en el 75 que en la que estamos ahorita, porque el conflicto generacional ha propiciado una desunión. Entonces, yo creo que invita a mayor reflexión y con una oportunidad donde por escrito, los que tenemos una opinión que no necesariamente es compartida, pues tengamos el derecho de explicitarla y de decir, cuidado, porque en teoría de escenarios, el maestro alcalde nos ha enseñado a que tenemos una lectura retrospectiva para ver qué va a pasar en el futuro. Y el futuro, si nos han planchado en la reforma laboral, si hacen lo que hacen en la educativa y aquí se les chispoteó y nadie sabe cómo fue, pues yo creo que esto tiene que ver con el pacto. Por último, y ahora sí es la última, me sorprende del senador Encinas, que él viene de las filas del sindicalismo universitario y que claro que esto le pega, y comparto el artículo de Jorge Fernández Sousa que dice, podría ser el ejemplo para los universitarios empezando en el Distrito Federal y concluir en efecto dominó con todas las universidades del país. Y no creo que le tengan miedo, porque no es un problema de miedo. La resistencia de Oaxaca, Guerrero y Michoacán del sector educativo los ha puesto más agresivos al Estado. Y yo creo que nosotros no nos comparamos en el 10% siquiera de vanguardia que tienen los compañeros. Entonces, yo sí duermo poco y yo sí me preocupo mucho. A ver, yo creo que hay que aclarar. No, yo no estoy diciendo que no nos preocupemos, que no estemos alerta. No, yo lo que digo es, me preocupa la situación de hombres y mujeres, ¿no? De padres de familia, de gente que trae mil broncas en su vida cotidiana, con sus hijos, con su chamba, con sus nietos, y que nosotros le agreguemos en demasía una preocupación que los angustie. Mire, yo me he dado cuenta cuando hemos tocado el tema de pensiones y no lo tomamos con delicadeza. Vivimos aquí en el Situam gente que se jubiló porque no, por lo pronto yo me jubilé. Esa era su respuesta. Entonces es muy delicado lo que estamos hablando. Cada persona es muy delicada y por eso decir no creo que sea superficial, simplemente decir los signos. En primer lugar, se les descubrió el pastel. Eso es muy positivo. Segundo lugar, es un hecho que aún con limitaciones logramos movilizarnos unificadamente. Tercero, hay la promesa de retirarlo. Todos estos signos lo confirman. Cuarto, hay que confirmar lo que dice Jorge. Bueno, necesitamos ver papelito, habla, en eso estamos. Y vamos a estar diálogo, ahí pendientes. Estamos bonitos, nos hemos reunido con Encinas, nos hemos reunido, en fin, para estar cuidando el tema, ¿no? Y obviamente estábamos ya súper preparados en la Cámara de Diputados también,
Cuarto, el proceso, se les fueron los tiempos. Ahorita yo creo que ahorita sería bastante loco hacerlo en el periodo preelectoral. Ahorita hasta la ley del agua, por ejemplo, que ya la iban a aprobar, la retiraron no porque quieran quitarlo del agua, sino porque dijeron, hijo, de por sí les va a ir mal en las elecciones, ¿no? Y luego, agregándole eso, ya ni a los que les regalen despensas van a votar por ellos. Y entonces, creo que no hay que crear una controversia que no existe. Que hay que estar cuidadosos, sí, que hay que estar alerta, sí, que hay que tener cierto nivel de preocupación, sí, que nos pongamos en una situación de alarma, yo diría, pues, no exageremos nomás. El punto de la pregunta que hacían del Estado, la reforma del DF, lo que pretende efectivamente es convertir esta entidad, ¿no? Prácticamente en un Estado. No igual, hay cosas que no se lograron. Por ejemplo, sí en cuanto a tener un poder legislativo, sí en cuanto a tener un poder judicial en términos de jueces, no, por ejemplo, en algunos temas financieros, ahí no caminó, no en el tema de la Procuraduría, el gobierno no aceptó que el procurador lo siga nombrando el presidente de la República, o sea, la policía, en pocas palabras, eso dijeron, no, ahí la policía, yo quiero seguir, digamos, determinando, o incluso poder destituir al procurador de justicia, porque pues aquí hay problemas, digamos, pero en general se podría decir que se parece mucho a un Estado capital, ¿no? Pero, bueno, esa es la parte política de lo increíble era que lo laboral era obvio que tenía que ir con eso. Todos los estados determinan por su legislatura, su tribunal, su ley, su norma laboral, y más cuando es una norma laboral que está toda amolada, la del apartado B también. Entonces, y además, ¿cómo quedarse con el B? Eso es lo más frustrante. ¿Cómo quedarte con que la gobernación determine tu relación laboral? Por ejemplo, el nuevo gobierno, digamos, pues, nuevo Estado, si tú has registrado un sindicato, tiene que ir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El tribunal está formado por 3, no es la Junta, es un tribunal especial. Uno que elige Gobernación, otro que elige la FECHE, y en otro lo elige el CENTE y la Federación del CENTE, y uno que lo eligen entre los dos, que en realidad lo elige Gobernación. Por eso le llaman la Santísima Trinidad. Dicen que son 3 personas distintas de un solo Dios verdadero, ¿no? Porque entonces el DF se iba a quedar con ese tribunal. ¿Pero por qué? Porque en realidad le están dando prioridad al control. Es eso. Le tienen miedo a la organización libre. Y claro, algunos del DF han dicho, no, es que los sindicatos que han sido libres pues son un desorden. También eso hay que discutir. Que luego sucede que algunos sindicatos independientes como que se exceden en el uso de sus derechos y entonces dan un ejemplo muy malo y mucha gente dice, no, pues los sindicatos independientes, aguas. Ese es otro tema del que hay que a veces hablar, digo, aunque no sea muy popular. Entonces, hablar con las gentes del DF y decir, maestros, vamos a que no porque te dan un sindicato, un registro, al día siguiente te pongas en huelga, porque entonces tienes que moderar ahí digamos, negociar para que puedas demostrar que es posible tener un sindicalismo independiente distinto. Pero ese es el tema. El tema es que estamos reclamando que el DF tenga un modelo laboral igual que los estados. Ahí tenemos que discutirlo con los sindicatos para empujar. Ya sacamos incluso un desplegado, no sé si desplegado media plana, que firmaron los sindicatos, firmó la Censura, donde estamos planteando ya las 3 cosas. Quitar toda esta mugre. 2, reclamar que el constituyente sea distinto a los diputados. 3, que el modelo laboral del DF sea igual al del resto de los estados. Y además, el tema de que no haya un monopolio del jefe de gobierno para plantear la iniciativa. O sea, en realidad son 4 temas que estamos... Esos son los 4 temas en los que nos tenemos que movilizar. Entonces, así está la cosa, estaremos pendientes, como bien se dijo, pues esta no debe ser la única reunión. Lo importante es seguir, digamos, informándonos. Yo creo que
que vamos trabajando bien, el CITUAM está trabajando, ¿no? Ustedes están trabajando y veámoslo como una forma de compartir estos intereses y estas movilizaciones. Y obviamente están súper invitados a la presentación del libro. Sí. No vayan a faltar. A ver, compañeros, señale el problema de tiempo que hay. Digamos muy rápidamente. Muy rápidamente, creo que está perfectamente claro en la exposición de Arturo, lo que ya habíamos discutido en el sindicato y ya lo habíamos resuelto, de que en efecto la iniciativa de reforma, en particular esta parte colada en la reforma política para el DF, esta reforma del 123 sí nos afecta, porque implicaría, digamos, el regreso del sindicato al apartado B. En particular la parte de la contratación colectiva, como señalaba Arturo, pues tiene que ver que lo que hay en el sector público es condiciones generales de trabajo, CGTs, no contratación colectiva, el contrato nuestro. No hay una negociación bilateral, es el titular de la dependencia, dice la ley, quien decide las condiciones de trabajo. Lo que digamos sería un contrato colectivo de trabajo aquí, allá lo decide unilateralmente el titular de dependencia, el secretario de Estado, digamos. Si no hay negociación con el sindicato, había preocupación de que si se modificaba eventualmente los procesos de admisión, de promoción, pues por supuesto que eventualmente si eso ocurriera, sí podría pasar. Que se modificaran prestaciones, pues eventualmente si ocurriera ese paso del A al B, también podría ocurrir. Es decir, de ese tamaño es la consecuencia que tendría que esta iniciativa se llevara a cabo, se consumara. Este es el primer asunto, es decir, si hay un problema, si hay un problema. Segundo, hay un nivel de compromiso verbal de los senadores de que van a retener la iniciativa. Cuando no es de esa parte de la iniciativa de reforma política, es el compromiso. ¿Cuál es el punto que no se ha retirado? El mitin ocurrió hace 2 semanas y media, si no estoy mal, de ahí en Reforma. De allá para acá no se ha quitado esa parte del dictamen. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues que en efecto los propios senadores modificaran el dictamen que aprobaron inicialmente en un pleno de 3 comisiones. Tendrían que modificar, eso es lo que hay que hacer para que en efecto ahora sí que nos cumplan, no solo nos digan lo queremos hacer o les decimos que lo vamos a hacer sin que lo hagan, porque ya pasó el tiempo. ¿Qué resolvió el sindicato en su sesión de CGD en la primera semana de marzo? Que habría que pedir a los senadores, en particular a ellos, que exactamente para efectos de cumplir con la palabra empeñada, modificaran el proyecto de dictamen que fue aprobado en 3 comisiones. Eso es lo que hay que hacer. El sindicato, el CGD, resolvió pedir públicamente a los senadores, junto con otros sindicatos, a través de un desplegado de prensa, que cumplieran su palabra empeñada, modificando el dictamen y retirando esa parte que es la que nos afecta. No se ha hecho, es decir, obviamente tendría que servir por supuesto una modificación de un dictamen. ¿Eso es posible? Sí es posible. Muchos dictámenes que pasan por el Congreso de la Unión, ya sea en una cámara o en otra, suelen ser modificados. Digamos, es un uso parlamentario, no tiene problema, solo que no lo han hecho. ¿Qué discutió el sindicato también? Pues que tendría que tomarse las medidas de presión necesarias, es decir, no quedarnos con la promesa de que a lo mejor sí, porque finalmente puede ser que no nos cumplan. Entonces, para ese efecto incluso se discutió en el sindicato, en aquella sesión del CGD, que comenzáramos a reflexionar primero sobre la gravedad del asunto, segundo que una medida de presión, entre otras muchas, antes de llegar a esa última, es que fuéramos discutiendo el asunto, si fuese el caso, si así se ameritara, la posibilidad de un problema de huelga en la institución, pero no solo el CITUAM, sino junto con otros sindicatos que, como dice Arturo, son bastantes sindicatos, cuando menos todos los del sector de la educación media superior y la superior, que están en la Coordinadora Nacional, los compañeros también que están en la FENSU, etcétera. Podríamos llegar a un punto de acuerdo sobre ese tema. Entonces entendemos que ese fue el resolutivo que se adoptó por nuestro Consejo General de Delegados hace 2 semanas y media, y estamos en eso. Una cosa que me parece, porque he escuchado mucho esa preocupación, afecta prestaciones que pasáramos al B, pues eventualmente se afecta, tenemos el contrato, pero por como está la ley reglamentaria, pues sí,
un momento dado la autoridad puede decir, ya no estás de allá, ya estás de acá, estás en otra cana, entonces sí proceden los cambios, además sin que yo necesariamente te escucho, pero no atiendo lo que tú me digas, es decir, ya cumplí con el requisito de escucharte, pero eso no me obliga a aceptar lo que tú me digas, el sindicato vaya. Entonces, de este tamaño es el riesgo, por supuesto. Consecuentemente, me parece que, tal y como se ha resuelto en el CGD del sindicato, tenemos que estar muy atentos, pero no solo atentos en el sentido de, digo, es muy bonito que tengamos el auditorio lleno, que tengamos gente allá afuera, que haya mucho interés de la gente por el tamaño del problema, pero esta misma atención que se tiene sobre este tema, que nos afecta por supuesto a todos, aclaro, no solo a los administrativos, también por supuesto a los profesores de la universidad, pero implica no solo estar atentos de escuchar la información, pues es una primera acción, estar atentos a la información, porque luego cómo cunde la desinformación en la universidad, nos está lloviendo y no vemos que nos está lloviendo, ¿no? O no lo queremos ver. Pero también sí incorporarse a las acciones que el sindicato decida en esta ruta de defender el derecho de contratación colectiva, el derecho de defender nuestro contrato colectivo de trabajo, que es muy importante, de preservar a la organización sindical, que finalmente pues es un patrimonio de todas y todos nosotros, porque el sindicato es el instrumento que tenemos para la protección de nuestros derechos. Entonces creo que se ha llamado y creo que vamos bien con esta participación, que yo quisiéramos acá que se mantuviera siempre este nivel de atención y de participación de la gente que está afiliada al sindicato, y no solo de los no afiliados, porque también entiendo que mucho personal de confianza está preocupado por qué pasa con ellos, pues es el sector, digamos, quizás todavía en peores condiciones que nosotros, de por sí no tienen los mismos derechos que nosotros, pero en el B pues están en una circunstancia todavía más mal que la que tienen actualmente, y creo que incluso en ese sentido convendría que los empleados de confianza no solo estuvieran atentos a lo que decimos de aquí, yo vi a varios que estuvieran aquí presentes, está bien que vengan, porque es un problema que los involucra, pero también sería mucho que los de confianza dijeran, pues esta boca es mía, porque finalmente lo que gana el CITUAM les toca a ellos, y lo que pierde el CITUAM también lo pierden ellos. Vamos juntos en el barco. Bien, compañeros. A ver, Héctor. Sí. Sí, alcalde, acabas de mencionar que tienes una hija que es diputada. Mi pregunta es si ella sabe que también le afecta esta reforma o a todo el gremio de diputados. Esto es universal en el sentido del país. No sé si esté contemplado que también ellos están en la misma rueda de los. Sí, bueno, no quiero parecer que estoy haciendo propaganda, ni mucho menos, ¿no? Pero, bueno, ella efectivamente es diputada por Morena, ¿no? Y en el caso de Morena, como partidos se pronunciaron en contra y estaban ya todos pues organizados para detener esto. O sea, claro que dentro del ámbito de sus posibilidades. El problema luego es que la gente a la hora de votar no vota como trabajador, sino vota por el que le regala, o el que habla más bonito, o el que cree que es más guapito, porque a veces no resulta tanto, ¿no? Pero entonces el problema es que si nosotros tuviéramos mayoría de izquierda, pues estas cosas no pasaban, o cuando menos pasarían de manera distinta. Ya se hizo una crítica aquí que es interesante, pero pasarían de manera distinta. Cuando la reforma laboral, perdimos por 5 votos, habíamos ganado en la Cámara de Senadores y por 5 votos perdimos un tema que hubiera sido fundamental, el que los contratos colectivos se votaran democráticamente. Estuvimos a punto de ganar. ¿Por qué? Pues porque la gente en el Poder Legislativo no tenemos los suficientes diputados y diputadas que están de nuestro lado, pero eso es parte de nuestra responsabilidad, sinceramente. Entonces, en el caso de Luisa María, ¿no? Ella estuvo muy metida en esto, ella es la secretaria de Trabajo de la Comisión de Trabajo, pero secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados también, que se clavó mucho en la reforma laboral.
Y ellos estuvieron con los senadores, tuvimos una conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, Luisa María participó en representación de los diputados interesados en el tema laboral. Entonces anda la gente movida, o sea, andamos moviéndonos y estamos pendientes, pero sí no puedo dejar de decir que a mí me da cierta desesperación cuando vienen los procesos electorales. Yo personalmente no concuerdo con nada con quien dice no, que no hay que votar. Me parece a mí un error, lo digo con todo respeto para quienes opinan distinto, pero también me parece un error el que no sepamos realmente votar por quienes nos defienden. O sea, tenemos que pensar y votar como trabajadores para que las leyes que vienen pues nos favorezcan. Y si tuviéramos más presencia en el Poder Legislativo, pues obviamente tendríamos más posibilidades de hacer cosas. Conste que me diste la oportunidad, no fue planeado que el maestro me preguntara, ¿no? Pero todos agradezco tu pregunta. Gracias. Bye. Bien, compañeros, pues habrá que estar atentos a lo que venga en los próximos días y habrá que estar previendo que nos tengamos que reunir en unos pocos días más a la luz de la información que se vaya dando. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá.